Muchas gracias, presidente. Yo debo reconocer al inicio de mi intervención lo conveniente que resulta y lo acertado que fue la decisión de abrir, por lo menos en el tema de agenda política, este asunto. Y debo reconocer ese signo de apertura a la discusión que estamos reclamando. El momento que vive el país, la crisis de legitimidad que vive México, el deterioro institucional, la crisis no solo de la seguridad, la inconfiabilidad de la Procuración de Justicia a partir de los informes no solo de Tlatlaya, sino las conclusiones sobre Ayotzinapa, la corrupción que enloda a los más altos niveles de la política en México, partiendo desde el presidente de la República y que corroe a varios de los miembros más distinguidos de su propio gabinete y a otras instancias de los poderes, las propuestas incluso recientes que ha hecho el presidente de la República en la terna para ministros de la Corte, todo este tipo de cosas hablan del delicado momento mexicano. Estamos atravesando por una de las mayores crisis de legitimidad, de deterioro institucional, y estamos ahora ante lo que nos faltaba, la crisis en el Instituto Nacional Electoral. Por eso es bueno que el Senado de la República aborde con todo cuidado y con todo rigor lo planteado por 7 representantes de partidos políticos y sus respectivos consejeros legislativos. Debo decir, en primer término, pues que solo los espíritus facciosos lamentan los debates en el Parlamento del que forman parte. La vocación natural de los parlamentos es la deliberación y la agenda política está llamada a ese ejercicio deliberativo. Está en la naturaleza del Congreso parlamentar. No se puede lamentar uno de que se abra un debate de esta naturaleza. Y tampoco deben asustarse o deben asombrarse con medidas como la tomada por los partidos políticos de abandonar la sesión del Consejo General. Esa es una medida en la que históricamente la oposición colocó la mirada sobre la actuación parcial de las autoridades electorales. Es incluso un recurso de los grupos parlamentarios. Aquí mismo, ni más ni menos, el propio partido del gobierno ha abandonado la sesión. No sé si recuerden la ocasión en que la senadora Laida Sansores hacía una de las mejores descripciones que se han hecho en este Parlamento sobre Peña Nieto, cómo la bancada del PRI abandonó la sesión para romper el quórum. Entonces es un recurso que se utiliza para llamar la atención. Y menos deben asombrarse de la figura de las alianzas electorales. Verdaderamente es grotesco que se vengan aquí a cuestionar las alianzas entre partidos políticos cuando si hoy de algo vive el PRI y el Verde, porque viven mutuamente, pues es de las alianzas electorales. Están no solamente en alianza electoral, están en amaciato político porque lo han extendido a distintas instancias del poder público. El voto de confianza del PRI, aquí expresado, y la defensa del Partido Verde Ecologista de México al INE, es el mejor homenaje que la complicidad brinda a la parcialidad con la que ahora se actúa en el Instituto Nacional Electoral. La defensa es el mejor homenaje que la mediocridad brinda al deterioro institucional de la autoridad electoral y refleja y revela el nivel de la componenda. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos en el INE? En primer lugar, es un problema de liderazgo. Ni siquiera el PRI, que impulsó en la presidencia del Consejo General del INE a Lorenzo Córdoba, lo ha respaldado en los hechos. En términos reales, ha habido una sustitución de liderazgo en el Instituto Nacional Electoral. El presidente consejero lo es de manera formal, pero no en los hechos, porque en los hechos se ha suplantado una figura de mando y de conducción. ¿Fruto de qué? De la existencia de un bloque de consejeros que han ido más allá de reconocerle al PRI
haberlos impulsado en esa integración. Aquí se ha dicho, aquí se dijeron varios nombres de destacados consejeros electorales de otras épocas. Se habló de Krill, de Molinar, de Lujambio, etc. Efectivamente, la autoridad electoral la forman, la integran, la eligen los partidos políticos a través de la Cámara de los Diputados. Esa es una realidad de nuestro sistema electoral, que son los propios competidores, de alguna manera por decirlo, los que integran al máximo órgano de autoridad. Y eso se da a través de la Cámara de los Diputados. Así fue también en este INE. Los partidos políticos, los grupos parlamentarios de los partidos políticos propusieron perfiles, y muchos de ellos propusieron perfiles afines a esos partidos. El problema de este INE es que el PRI propuso soldados. Sí, soldados que obedecen a Felipe Solís Acero, a Osorio Chong y a Manlio Fabio Beltrones, porque son soldados en el INE Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, porque es soldada Adriana Favela, porque es soldado Beatriz Galindo. Y en el transcurso de este primer año, ese bloque de consejeros priistas adquirió a Javier Santiago, que había sido propuesto por el grupo del PRD, porque ahí, a pesar de que se advirtieron a lo largo de las discusiones, porque estos consejeros se eligieron en el Pacto por México y luego se trasladó ese diseño a la Cámara de Diputados. Incluso yo tengo correos electrónicos, de cómo se hizo la distribución de cada uno de esas propuestas para que quedaran en las quintetas. A ver, a nosotros no nos van a cuentear. El problema es ese, que el PRI propuso soldados que han ido más allá de agradecerle al PRI haberlos impulsado al Consejo. Por eso han llegado a cometer desatinos como el de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto. Hay resoluciones en la Comisión de Quejas de criterios diferenciados de los mismos consejeros frente a casos similares. La exoneración a los gobernadores priistas y del Partido Verde Ecologista de México en relación con el artículo 134 de la Constitución. Al gobernador de Puebla, Moreno Valle, le aplicaron las cautelares inmediatamente. Bajaron los spots del PAN que anunciaban logros del gobierno de Puebla. Yo estuve de acuerdo con que se bajaran esos spots en términos de medida cautelar, pero lo que queremos es que actúen igual con los demás. A los demás, ¿qué les hacen? Los exoneran, los protegen. Ese es el tema más delicado en el INE, la conformación de un bloque que está recibiendo órdenes del gobierno y del PRI y que está haciendo prevalecer sus decisiones al conjunto del resto de los consejeros electorales, porque con cada uno de ellos va formando alianzas en distintos temas, toma las agendas particulares del resto de los consejeros y así va sacando sus propios intereses. Así integraron los soples. Yo tengo los archivos digitales de las listas de los organismos públicos locales electorales que integraron, en donde 5 consejeros, Baños, Favela, Galindo, Andrade, Santiago, votaron exactamente igual por el mismo número de consejeros. Más de 360 votaciones exactamente en el mismo sentido. Lo que matemáticamente eso no es posible. ¿Por qué? Porque hubo una lista en la que se pusieron de acuerdo y se la llevaron a los demás. ¿Qué le sucede a un órgano colegiado cuando se actúa así? Se pervierte, se distorsiona, se vulnera, se generan graves daños a la confianza, a la credibilidad de esa institución. El tercer problema muy grave del INE es el que ha perdido la observancia de su mandato constitucional. Si ya no es queja de los partidos políticos o de los consejeros legislativos, debo recordar a la mesa directiva, tengo 2 intervenciones anteriores de compañeros senadores que intervinieron 14 y 15 minutos. Hasta por 15 minutos. Le agradezco muchísimo, presidente, ahora está usted en muy buena disposición. Muchas gracias por eso.
ha abandonado, decía el INE, el deber constitucional de hacer prevalecer los principios rectores de la Constitución. Ha olvidado la oficiosidad con la que debe de actuar. Ah, sí, que el verde ecologista compre disfrazada de informes legislativos propaganda en radio y televisión. No hace nada, hay que presentar la queja. En materia de fiscalización, aún está pendiente la resolución de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre ese gasto multimillonario. Solo en la primera etapa, el Partido Verde Ecologista de México ha originado 240,000 impactos en radio y televisión de la campaña El Verde sí cumple. Ya se acabaron todos y cada uno de los recursos de campaña, no tienen un centavo más, derecho a un centavo más en campaña. Han excedido los topes de gasto de campaña. Ah, pero ¿qué ha dicho otro de los voceros del Partido Verde Ecologista de México? Que ahí vienen con la segunda etapa porque han ahorrado 320 millones de pesos, han ahorrado de lo que el Congreso le da a los legisladores para las actividades legislativas, 320 millones de pesos, porque ahí le van a meter otra vez un tonel de dinero a la campaña de simulación, porque no es más que campaña electoral, campaña de propaganda política electoral. Deme oportunidad de concentrarme en mi intervención. Ha tenido usted el gran propósito de distraerme todo este día. La impunidad del verde es el reflejo de la comisión de quejas. Ahí está el gran problema. Cautelares que hasta el día de hoy no se pueden aplicar en los cines. Y todos los vemos. ¿En dónde se basa la impunidad del Partido Verde de México? Hay que decirlo con toda claridad. ¿En serio solo en un bloque priista? No, compañeras y compañeros. En muchas de esas decisiones, otros consejeros han acompañado al bloque priista protector. El Partido Verde basa su impunidad en el poder de Televisa. Ese poder transversal que chantajea, intimida, amenaza a poderes a niveles de gobierno, a legisladores de todos los partidos, a consejeros de todas las corrientes. Porque el Partido Verde no es ni partido, ni verde, ni ecologista, mucho menos. Es un partido inflado con el aire de Televisa. Es un partido que no es verde porque en realidad es tricolor. Porque en realidad es el nuevo PPS del PRI, su satélite. Y nada tienen de ecologista porque no hay un solo partido verde en el mundo que promueva la pena de muerte, que esté a favor de la fractura hidráulica como técnica para la extracción de hidrocarburos. Son, sí, una especie de folclore en la política mexicana. Son una figura exuberante dentro de los partidos verdes. Es el partido de la impunidad, en la que ahora se refugia el enorme desprestigio que tiene el PRI, en la enorme caída que tiene el presidente de la República. Y por eso el INE, durante 3 meses, se ha mantenido pasivo, inconmovible, cómplice, se ha callado, no han hecho nada para que los señores crezcan en las encuestas, porque no tienen estructura, porque no tienen historia. Usted que habla de nocturnidades y fiestas, usted que ha recordado aquí el ánimo Montana, yo le digo a usted que el verde debe una explicación más delicada a la opinión pública de México. Si de fiestas se trata, es necesario que terminen de explicar bien a bien la fiesta en Cancún, donde Jorge Emilio González disfrutaba con amigos en una verdadera orgía de sexo y alcohol, y donde resultó muerta una mujer de nacionalidad búlgara. Ah, sí, les preocupa las fiestas en Puerto Vallarta. Ustedes tienen una pendiente en Cancún que explicar, y se está relacionada con una muerte de una mujer. Compañeras y compañeros senadores,